Estamos en la tercera conferencia performativa, cuyo título es La manifestación directa, dentro del mandala que hemos usado como esquema general de las 4 conferencias. El primer día nos centramos en el viaje de fuego, que es un poco el centro, entendiendo que no hace alusión a un viaje por nuestras coordenadas espaciotemporales, sino que más bien es un desplazamiento que genera espacio, es un proceso que genera su propio tiempo, que genera su propio sentido. En la conferencia pasada nos adentramos ya como de lleno, ¿no?, en el primero de los 3 temas que abordan este viaje, ¿no?, el sentido de este viaje de fuego, desde el movimiento fundacional. Entonces, de alguna forma intentamos percibir un poco todo esto como, más que percibir el mundo como una serie de individuos, ¿no?, entender todo esto como una música, como un devenir creativo, ¿no?, donde todos estamos implicados en nuestra forma de pensar, de sentir, de expresarnos. Y hoy entramos en el segundo de estos triángulos, ¿no?, para un poco comprender lo que es el viaje de fuego, que es la manifestación directa. Y la manifestación directa tiene que ver con la comprensión que se da desde lo que vimos en la conferencia anterior, el movimiento fundacional. La manifestación directa, como la palabra dice, hace alusión a lo que se manifiesta directamente. Lo que se manifiesta directamente sin filtro, sin ningún filtro del lenguaje, es decir, como pura sensación, si queréis, como pura vibración. Es como percibir, adentrarnos en un proceso. Imaginaos, quizá un buen ejemplo es la música, ¿no? Adentrarnos en una audición musical, ¿no?, y dejarnos sentir, ¿no?, dejar que todo se mueva, ¿no? La manifestación directa tiene que ver con conectar con ese proceso. Hace alusión a un modelo de comprensión que normalmente el comprender es como ajustar todo a lo conocido, ¿no?, como comprender desde el intelecto. Y la manifestación directa apunta a un modelo de comprensión que surge desde el propio acto. Es como, y que no es una comprensión intelectual. Realmente es a lo que estoy apuntando desde la primera conferencia, ¿no? Como no estar tan pendientes de querer comprender todo lo que estoy diciendo, ¿no?, sino más bien ver qué se mueve en nosotros, ¿no?, qué se mueve a nosotros a través de la propia configuración del espacio, del propio discurso, ¿no?, qué cosas va resonando, ¿no?, qué cosas moviliza, y seguir la correspondencia de lo que eso moviliza. La manifestación directa sí es, pues eso, ¿no?, como percibir, apartar el juicio, apartar el discurso, apartar esa constante interpretación de todo lo que sucede y captar lo que sucede desde la vibración pura, como si dijéramos desde un sentir, ¿no?, pero un sentir en el que pueden ir pensamientos, en el que pueden ir imágenes, y un poco esta idea de esta forma de comprensión es la que vamos a hoy abordar desde el mismo esquema que en la conferencia anterior, pero he cambiado los términos, ¿no? Tenemos la manifestación directa en el centro y vamos a adentrarnos en este concepto desde 2 términos, ¿no? Uno es la comprensión preverbal, es decir, una comprensión que es anterior al lenguaje, que es directa, inmediata, ¿no? Y el otro término sería la lengua de los pájaros, que está al otro lado, ¿no? Y a su vez cada uno de estos términos se abre en 4, ¿no? Entonces vamos a entrar en lo que es la comprensión preverbal. Hay que entender que esta manifestación directa, es decir, el interés por este concepto, por enfocar este concepto, porque está relacionado con todo lo que es la experiencia estética. La experiencia estética es una cuestión como que se han abierto muchas vías de investigación durante el siglo XX y está vinculada, se ha visto las conexiones entre la experiencia estética y la experiencia mística. Es decir, hay una conexión ahí que es importante de focalizar y que me llevó un poco
a interesarme por este concepto porque está vinculado a la experiencia en sí misma, ¿no? La experiencia que sucede en el proceso de generar la obra, pero también en la contemplación de la obra. También la audición, ¿no? Cuando nos entregamos, ¿no? Cuando la obra nos absorbe, cuando la obra nos coge y nos lleva, ¿no? Cuando una lectura nos conecta con otro espacio, con otro tiempo, genera un mundo propio, ¿no? Desde la propia lectura, desde la propia audición o desde el propio cuadro, la obra que estamos contemplando, cuando se produce esta especie de rapto, ¿no? La comprensión preverbal hace alusión, como digo, a una comprensión que no pasa por el intelecto. Es decir, el arte no está hecho para la mente, el arte surge del corazón y habla directamente al corazón. Entonces, hay que captarlo desde el corazón, ¿no? Y el corazón es algo en lo que entraremos luego cuando hablemos de la lengua de los pájaros, ¿no? Pero entender que es en este dejarnos llevar, ¿no? En este conectar con lo que todo eso está moviendo en nosotros, sin pretensión de controlarlo. Y cuando digo controlarlo, digo como querer ajustarlo a un significado concreto, que esto es de alguna forma un modo de ejercer un control sobre lo que sucede. Y el problema es que cuando ejercer un control sobre lo que sucede supone que es algo que se invierte. Es decir, aquello que controlamos es lo que nos controla. Aquello que dominamos, que aparentemente dominamos, a nivel racional, a nivel intelectual, a nivel técnico, es también lo que nos tiene a nosotros mismos, ¿no? Como aquello que posees es lo que posee, es lo que te posee. Al final es entender que cuando todo el mundo se te aparece como conocido, porque de alguna forma la propia educación te ha construido una forma de mirar donde todo aparece como previsible, donde todo parece que tiene un sentido, un significado, todo ha sido despojado de misterio y todo aparece como previsible, como conocido. Al final uno es esclavo, de alguna forma, porque todo lo que tú conviertes en conocido es lo que pierdes. Y lo pierdes en su potencial, en su fuente, ¿no? Lo pierdes en su potencialidad ilimitada, ¿no? En su capacidad de ser o de descubrir otra cosa desde el propio proceso. La comprensión preverbal, voy a hacer como la conferencia anterior, voy a ir leyendo pequeños guiños que creo que van a ir hilando también el discurso y creo que pueden hacer que se entienda también todo esto que vamos hablando. En este punto, donde comenzamos a desarrollar lo que podría ser un método universal de descubrimiento, la manifestación directa. Algo que consiste en recorrer las cosas, en seguirlas o acompañarlas, más que en fijarlas o encajarlas dentro de un sistema preestablecido. Esto es un poco lo que he venido hablando. Cuando despertamos esta sensibilidad, porque al final de lo que se trata es de despertar una sensibilidad, ¿no? Y cada uno la suya, es decir, no es que yo esté diciendo qué sensibilidad haya que despertar, pero todo esto viene un poco de lo que en mí se ha ido despertando cuando he ido adentrándome en la obra de los antiguos, ¿no? En textos, en rituales, en diferentes prácticas, y viendo cómo el mundo que nosotros entendemos como realidad es al final un reducto, ¿no? Algo propio de nuestra cultura, y que hay infinitos mundos simultáneos, ¿no? Que tienen que ver con el sentido desde el cual las cosas se presentan. Entonces, desde esta sensibilidad, una de las cosas que suceden es que lo que desde el paradigma moderno entendemos como objeto, aquí se convierte en vehículo. Es decir, el objeto ya no es una cuestión del objeto de conocimiento, que sé lo que es y que no entraña ningún misterio, sino que el objeto es un portal, el objeto es un vehículo. En cuanto nos abrimos desde esta sensibilidad, cualquier piedra que tomamos en las manos ya nos conecta con algo, ¿no? Es decir, la observación directa de la naturaleza aparece como algo que se nos escapa completamente.
para que entendamos, vamos a adentrarnos desde la comprensión preverbal en el tema de la revelación, que es uno de los aspectos también para entender esta comprensión preverbal y para entender qué es esto de la manifestación directa, ¿no? Qué es esta forma de comprender que surge desde el propio proceso, ¿no? Que surge desde el propio acto y para lo cual no hay un método, porque realmente no hay métodos ni técnicas para esto, pueden surgir cientos de métodos, cada uno puede encontrar el suyo, que esto es lo interesante, pero tiene que ver con una percepción, con una forma de ver, y la primera, es decir, desde donde quería adentrarnos, ¿no? Yo hace algunos años realicé una práctica que era, bueno, fue una jornada de... Hola. Fue una jornada silenciosa donde hicimos una convivencia donde 6 personas nos fuimos al refugio del Juanar y estuvimos 24 horas sin comunicarnos con palabras, ¿no? De alguna forma esta inmersión en el silencio, ¿no? Que es una práctica ancestral, ¿no? Despertó un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el fondo del que surge todo esto, ¿no? Cuando apartas las palabras, porque en el fondo lo que pretendíamos era, o intuíamos que si nos manteníamos el suficientemente tiempo conviviendo, ¿no? En un contexto natural, ¿no? Salvaje, sin usar la palabra, habría un momento en el que la mente cambiaría su forma habitual de funcionar y de percibir y nos abriríamos a otro tipo de experiencia. Y precisamente, claro, lo que sucede ahí, lo que sucede cuando uno se adentra en este tipo de experiencias y sobre todo cuando este tipo de experiencias se conducen, ¿no? Adecuadamente, se genera el contexto apropiado, es que lo que uno experimenta no se puede contar, porque uno se da cuenta de que la experiencia, lo que estamos viviendo en este momento, no tiene forma. Es decir, es nuestro propio diálogo interior, es nuestra propia interpretación, nuestra propia forma de pensar, la que le está dando una forma determinada a lo que aquí está sucediendo, a la experiencia de este momento, ¿no? La experiencia en su estado originario, y esto se capta muy bien, pues ya os digo, desde experiencias de este tipo, como la experiencia de silencio. Hay un momento donde, bueno, a base de callar la palabra y de que activar los oídos, porque claro, se activa el oído, se activan todos los sentidos, cuando todo deja de estar como filtrado a través de ese lenguaje, ¿no? Verbal, y uno accede a algo que podríamos denominar como cuando las cosas callan, ¿no? Cuando las cosas callan, claro, callan, dejan de hablar en el modo en el que hablan normalmente, desde el modo en el que las solicitamos desde nuestra forma de pensar, pero empiezan a hablar de otros modos, ¿no? De otros modos que difícilmente se pueden ajustar o se pueden expresar, bueno, con nuestros lenguajes, ¿no? En lo que coincide, bueno, tanto la experiencia estética como mística, todos los místicos de todas las épocas coinciden en que es algo que no se puede expresar, ¿no? Es algo que hay que experimentar y a partir de lo cual cada uno va a encontrar su propia forma, ¿no? Tampoco es algo que tenga una forma, porque estamos hablando de algo que está justamente en el origen de la forma. La revelación, bueno, tiene que ver con esto, el ritual, ¿no? Lo he puesto en primer lugar. El ritual es de alguna forma generar el espacio propicio para que podamos acceder a algo, para que la mente comience a funcionar de otro modo. De alguna forma, vamos, aquí en este espacio, esto puede ser entendido como un ritual donde cada uno de los elementos que componen la sala, como si fuese un texto, ¿no? Como si fuese un texto lleno de objetos, todo está puesto en un sitio concreto, todo está generando de alguna forma un campo, ¿no? Un campo magnético, energético, y todo tiene una intención desde la cual se hace posible que podamos hablar de todo esto de una forma más sencilla que si lo hiciésemos en otro tipo de espacio, ¿no? A mí el poder estar hablando en mi propio taller, pues me facilita
el que podamos hablar del proceso creativo y llegar a cuestiones como de gran profundidad y de gran dificultad de transmitir. El ritual tiene de alguna forma que ver con los preparativos, ¿no? Cómo cada elemento es importante, cómo la propia distribución de las cosas es importante, cómo el sentido que para uno tienen los diferentes elementos está cargando, ¿no? Está ya situándote en contacto con algo, ¿no? El ritual es así un dispositivo, podemos entenderlo como un dispositivo, como un espacio acotado donde podemos llegar a funcionar desde unos parámetros diferentes a como funcionamos normalmente, ¿no? Como esto que he contado de la experiencia de silencio, ¿no? De alguna forma es someternos a unas condiciones que en este caso nos privan de una herramienta que normalmente usamos, ¿no? Pero al privarnos de esa herramienta empiezan a aflorar muchas otras cosas que en el día a día están como calladas, ¿no? Muchas otras cosas que en el día a día son imperceptibles. Pero cuando uno calla ese diálogo interior, ¿no? Con un tiempo prolongado, es decir, empiezan a resonar y a surgir muchas cosas. Esta experiencia de silencio es también una de las cosas con las que, como adelanto, ¿no? Me gustaría trabajar en los talleres creativos, ¿no? Porque es una experiencia iniciática, ¿no? Donde cada uno accede a algo que es intransferible y que cada uno tiene que experimentar por sí mismo, ¿no? El tema de la revelación está también vinculado a una figura arquetípica que es el encuentro con el ángel. Esto que todos tenemos ahí, ¿no? Recordamos de cuadros como Giotto y que viene de muchas tradiciones islámicas, hebreas, cristianas. El encuentro con el ángel, es decir, la revelación se produce cuando, como en esta experiencia del silencio, ¿no? Cuando nuestra percepción, nuestra experiencia accede a unos umbrales a los que normalmente no accede, ¿no? Es decir, cuando calla este diálogo interior, que de alguna forma está programando todo lo que sucede a nuestro alrededor, y de repente surge algo sorprendente, que puede ser la cosa más sencilla y más insignificante, puede ser desde un pájaro posado en la ventana hasta el brillo del agua que no te habías parado a fijarte nunca. De repente uno accede a algo que le desborda completamente, ¿no? El encuentro con el ángel tiene que ver con esto. El ángel, la representación simbólica imaginal, es como un ser con alas, precisamente porque nos pone en contacto con una dimensión como aérea, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Cuando accedemos a este tipo de experiencia, ¿no? Esto que llamamos como revelación, que tiene que ver con un tipo de conocimiento también, un conocimiento vivencial, un conocimiento que es una gnosis, no es algo que tú recibes como una explicación de algo o como un argumento, sino que lo recibes como algo que sientes, ¿no? y que te toma, ¿no? Fuertemente, como una vivencia, como una sensación, algo que cae por su propio peso. Ahí es donde se produce este encuentro con el ángel, ¿no? El ángel hay que entenderlo ya no como esta figura con alas, ¿no? Que ya os digo que es la tipificación, ¿no? Que se le ha dado en diferentes culturas para aludir a esto, aludir a un tipo de fenomenología que tiene que ver con el vuelo. La angelología, ¿no? Que viene desde Zaratustra, desde los más deístas, y es una tradición que llega hasta nuestros días y aún perdura entre tradiciones islámicas, y que tiene que ver con el uso de la imaginación como órgano de percepción. Esto es un exponente muy importante que nació en Al-Ándalus, ¿no? Que era Ibn Arabi, que es uno de los sufís más importantes, ¿no? Y desarrolló de alguna forma esta forma de conocimiento, la percepción teofánica, la comprensión, es decir, un nivel de captación desde la imaginación, es decir, partiendo de esta apertura, ¿no? Cuando salimos del mundo como cosa y somos capaces de experimentar el curso en el que vamos, en este mismo instante, ¿no? De repente el propio objeto, la propia situación, las propias palabras pueden despertar imágenes. Pueden despertar imágenes
Digo imágenes porque es quizás la forma mejor de enfocarlo, ¿no? Como visiones, ¿no? Sensaciones, estados de ánimo, ¿no? Todo esto se suscita desde situaciones concretas, y es a partir de, claro, este órgano teofánico, este órgano de la imaginación, capta de algún modo algo que está sucediendo como en otro nivel, no en el nivel del mundo como cosa, pero que sí que se manifiesta en ese nivel del mundo como devenir, ¿no? Como devenir creativo. En el fondo es entender que la naturaleza se expresa, ¿no? A través de todo cuanto estamos viendo, ¿no? Pero también se expresa a través de todo cuanto decimos. La naturaleza se expresa también a través de todo cuanto pensamos, cuanto sentimos. En el fondo es, bueno, entender que la expresión no es una cuestión meramente humana, que para que algo sea, tiene que expresarse, para que algo suceda, para que algo sea detectado, tiene que expresarse, ¿no? Y o bien lo expresamos nosotros, o bien se expresa a través de nosotros, o bien se expresa fuera, pero en el fondo todo lo que se expresa fuera, todo lo que detectamos fuera, lo estamos expresando internamente y por eso lo detectamos. Si no, ni siquiera entraría dentro de nuestro campo, ¿no? Otro punto sería la llamada, es decir, vinculado también a, bueno, a esta experiencia, a este contacto, ¿no? con la realidad en el fondo, porque cuando hablo de la manifestación directa estoy hablando de la realidad tal y como lo entendían los antiguos. Es decir, para nosotros la realidad es algo muy concreto. Para los antiguos la realidad es aquello en lo que estamos, sería como el origen de todas las formas, ¿no? La realidad es aquello que no se puede nombrar, pero está en todos los nombres. Es aquello que... Es decir, los propios griegos lo definen como, bueno, lo indefinible, ¿no? Lo indeterminado, aluden algunos filósofos. Eros es una de las divinidades primordiales, ¿no? Y tiene que ver con esta fuerza que todo lo recorre y que todo lo mueve, ¿no? Y todo se mueve por Eros, por el deseo de algo, ¿no? Por el atractivo de comprender algo, por el atractivo de conseguir algo, de hacer algo, de algo que nos llama, ¿no? Esta es la llamada, este es el reclamo, y hay que entender que en una cultura como la nuestra, la publicidad, todo esto, bueno, genera un hechizo, ¿no? Un nivel de hechizo, de embrujamiento, podríamos decir, un reclamo que nos hace ir hacia cosas que creemos que son lo que deseamos, pero que en el fondo son los deseos que la propia cultura siembra en nosotros para mantenernos en estado de producción. Y que cuando salimos, se produce esta revelación, o se produce este encuentro con algo que nos saca de esa linealidad, ¿no? Que nos saca del asfalto, podríamos decir, y nos hace ir campo a través, encontramos otro reclamo, que es precisamente el que conecta con esta vía del corazón a la que aludíamos, ¿no? Y a la que también iremos en la segunda parte. Así que la llamada tiene que ver con con eso que momentáneamente, porque bueno, no me interesa hablar ahora mismo de este hechizo colectivo que nos empuja a hacer ciertas cosas, a pensar de ciertos modos, a actuar de cierta manera, a comportarnos y todo esto de manera mecánica, ¿no? Sino que me interesa más darnos cuenta que cualquier estímulo, cualquier momento, cualquier instante es una oportunidad para captar otro reclamo, para captar otra cosa que sea la que nos lleve, ¿no? Esta es la musa en el mundo griego. Esto es volver a oír el canto de las musas, volver a oír el canto de la madre, volver a oír... por eso a veces las imágenes hacen que se entienda todo esto mucho mejor que los conceptos. Cuando hablo del ángel, cuando hablo de la musa, cuando hablo del canto de la propia tierra, es decir, todas estas imágenes que son ancestrales nos permiten captar algo con el corazón, que es diferente a cuando intentamos explicarlo como con conceptos más abstractos, donde bueno, ahí entra el intelecto, ¿no? y a veces nos perdemos. Pero es entender que esta manifestación directa
este captar la naturaleza sin filtro, que es captar la realidad, ¿no? Esta realidad que los griegos conocían muy bien, ¿no? Los hindúes lo llaman la realidad última, y es precisamente cuando alcanzamos el vacío, ¿no? Lo que los budistas llaman el vacío, y el vacío es la potencialidad de la que emanan todas las formas, es de nuevo la fuente, ¿no? Pero la fuente para nosotros le damos ya una forma, ¿no? Pero es precisamente aquello de donde surge la forma. Es como llegar, y no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de algo que podríamos experimentar justo en este instante, ¿no? Captar la fuente de la que emana este momento, la fuente de la que emanan estas palabras, sentir cómo emana la sensación de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser en este instante, en estas condiciones, por el recorrido que llevamos. Todo esto es acceder a un origen que está latente en todo momento, y es un poco salir de esas coordenadas del tiempo, ¿no? que nos enfocan en otro sitio, ¿no? Es decir, es entender que hay dispositivos que culturalmente se han convertido en hegemónicos, imponen una realidad, pero la verdadera realidad es la fuente de lo creativo. Esto es donde coinciden todas las culturas antiguas, ¿no? Y lo podemos encontrar en India, en China, con el Tao. Es decir, este concepto del Tao apunta precisamente a lo mismo. Es decir, es conectar con una fuerza impersonal, es conectar con una voluntad impersonal, que ya no es mi voluntad individual, que de alguna forma está también programada dentro de todo este engranaje social, ¿no? Publicitario, los deseos que creemos más nuestros, pues a veces son los deseos, como digo, que están sembrados ahí, ¿no? Y todo esto nos lleva a la experiencia de la iluminación. La iluminación, el rapto, el trance, ¿no? Todas estas palabras aluden como el nirvana, ¿no? Son palabras que resuenan hoy mucho, ¿no? Hace años no tanto, ¿no? Y que aluden a llegar a un estado que no es que haya que alcanzar, no es que haya que hacer un recorrido para llegar a ese estado, sino que es un estado primigenio al que hay que retornar. Es decir, un estado que, por así decirlo, tenemos que... Es decir, que se está dando ya. En el fondo es entender que todo está salvado. Dogen decía, hablaba de la naturaleza de Buda, todas las cosas pertenecen a la naturaleza de Buda, en el sentido de que todo es como un pequeño Buda, ¿no? Cada objeto, cada mínima mota todo es infinito, ilimitado, todo contiene esa naturaleza de Buda en potencia. Lo que pasa que culturalmente, y quizás por necesidad, pues estamos enfocados en otra cosa. Nuestra atención no tiene el foco puesto ahí, ¿no? Porque podríamos estar entre ambos mundos, ¿no? Es decir, todos los mundos coexisten. La cuestión es hasta dónde llega nuestra atención. Nuestra atención está puesta en la contingencia momentánea de lo que aparentemente sucede, ¿no? De lo que aparentemente nos preocupa hoy, de lo que aparentemente resulta un problema o resulta una cuestión de interés, pero hay algo que perdura de fondo de todo esto, ¿no? Que los antiguos concebían como la verdadera realidad y que tiene que ver con esta manifestación directa, ¿no? Con esta vibración pura que se está dando en todo instante y en la que estamos vibrando, ¿no? A pesar de que todo esto, desde nuestro potencial creativo, que es un poco a lo que quiero apuntar, le estemos dando la forma que le estamos dando, ¿no? Como sociedad todos creamos este mundo, todos creamos en nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de expresarnos. Estamos creando todo esto, ¿no? Pero podríamos crear otra cosa. Es decir, es entender esto, ¿no? El mundo que existe es un mundo contingente a los modelos desde los cuales estamos actuando. Pero si de base transformamos estos modelos que tienen que ver con las imágenes desde las cuales nos pensamos y nos sentimos,
con los dramas desde los cuales nos representamos, ¿no? Nos vivificamos. Y ahí es donde va el arte, ¿no? Ahí va la literatura, la poesía, el teatro, todo está ahondando a unos niveles muy profundos en todo eso, la música. No tanto explicando, no tanto intentando explicar, sino directamente poniéndonos en contacto con estos dramas, con estas situaciones, con estas experiencias límites, para un poco entender, en el fondo, el teatro que nace en Grecia, ¿no? Para nuestra cultura, para un poco escenificar eso, para darnos cuenta de la escenificación cotidiana de nuestros dramas. El arte, que viene de artificio, es un poco mostrar el artificio en el que nos hallamos como sociedad. Y al decir artificio o al decir teatro, no queremos tampoco desprestigiar, es decir, todo esto que tenemos montado, ¿no? o que se ha montado, o de la forma en que se ha montado, ¿no? Sino que de alguna forma es entender el carácter que esto tiene y cómo instantáneamente todo puede cambiar al alterar una forma de pensar. Y el proceso creativo es una herramienta, ni siquiera una herramienta, es un punto de conexión desde el cual, es decir, cada uno puede encontrar algo que quizás ha estado evitando todo el tiempo, pero que es lo que verdaderamente resuena en uno y hacia donde uno quiere caminar, como una necesidad realmente de su ser y que brota de su corazón. La lengua de los pájaros, por pasar al otro lado, complementa esta comprensión, la idea de esta comprensión preverbal, ¿no? Y a lo que nos señala, es decir, es otro mito, ¿no? Es decir, entender la lengua de los pájaros es entender el lenguaje en el que habla el mundo. Y el mundo no habla a través de significados. El mundo no habla a través de funciones y categorías. Esto es precisamente lo que nosotros proyectamos sobre el mundo. Y hacemos que no vivamos en el mundo de la vida, como decíamos en la conferencia anterior, sino que vivamos en el mundo de la representación, que es un sustituto en el cual vivimos, ¿no? Y que de alguna forma está velando esa inmediatez, ¿no? Desde la cual nuestra propia persona se diluiría, ¿no? Con aquello que observa. Nuestro propio ser no veríamos sus límites, no podríamos ver sus límites, porque todo forma parte de nosotros desde esa inmediatez, ¿no? Desde esa inmediatez donde ya no hay concepto. La lengua de los pájaros es así como la escritura de todas las cosas. Hay una lengua, es decir, entendemos el lenguaje como una herramienta, ¿vale?, para la comunicación, como un instrumento. Aquí, al hablar de la lengua de los pájaros, a lo que estoy apuntando es al lenguaje como un vehículo, es decir, como un ojo que constantemente se está abriendo. Es decir, entender que el lenguaje es la materia de todas las cosas. Y no hablamos ya solo del lenguaje verbal, es decir, porque hay un lenguaje sonoro, hay un lenguaje visual, hay un lenguaje gestual, y todo está hablando a través del lenguaje. Podemos percibir toda la naturaleza como lenguaje. Y hay que entender que si nos vamos hacia atrás, el mago trabaja con los lenguajes, el artista trabaja con los lenguajes, y trabajar con los lenguajes no es trabajar con significados, que esta es la confusión que se puede generar. Trabajar con los lenguajes es trabajar con una fuerza que genera. Es decir, es trabajar con aquello que nos vincula a las cosas. Porque el lenguaje está manifiesto en nuestra forma de expresarnos, pero claro, en nuestra forma de expresarnos a todos los niveles, en nuestra propia forma de sentirnos. Es decir, para poder percibir algo, lo percibimos a través del lenguaje, en que la propia naturaleza nos habla, ¿no?, diríamos. Que es el lenguaje, es la lectura que proyectamos sobre aquello que se manifiesta, ¿no? Los signos naturales, pues bueno, entender que todo cuanto hay en esta mesa es una escritura, ¿no? Es un texto. Si miramos por la ventana, lo que vemos es también un texto que podemos leer, ¿no? Pero lo interesante es entender todo esto como una música, es decir,
el texto no es un texto ya puesto, como si dijéramos un texto ya escrito al que vamos, sino que es un texto que se activa o se manifiesta desde la lectura. Y según quien lea el texto, hay un mundo que aflora. Según cómo interpretes el texto, hay una serie de cuestiones a las que le estás dando fuerza, le estás dando energía, le estás dando... estás permitiendo que se manifiesten en tu vida, en tu experiencia, y te conducen. Porque todo esto de lo que estamos hablando, en el fondo tiene que ver con lo que nos afecta. Es decir, no es algo que digamos, vale, todo esto está ahí. No, estamos hablando de aquello que nos toca, de aquello que nos moviliza, de aquello que nos vehicula, el vehículo, ¿no? Es otra de las propiedades, ¿no?, para entender esta manifestación directa. Todo es un vehículo. Esta situación es un vehículo. La belleza, que es un poco el término con el que quería quedarme, es también una cuestión clave para entender, porque, claro, estamos hablando desde un contexto de las artes plásticas, estamos hablando desde un contexto de la expresión, y claro, siempre se ha dicho como que el arte busca la belleza. Y la belleza no tiene nada que ver con lo bonito o lo feo, ¿no?, con lo que nos gusta o no nos gusta, sino que la belleza tiene que ver con un nivel de manifestación de las cosas. La belleza tiene que ver con algo que nos sobrepasa, donde captamos eso que podríamos decir lo divino, ¿no?, lo que no hay palabras para expresar, lo que un paisaje te está mostrando, o una situación te está mostrando, o un poema está moviendo en ti, o una persona está moviendo en ti, ¿no? No hay palabras para expresar esto. La belleza tiene que ver así con un nivel de captación, tiene que ver con un órgano sutil, que es el órgano del corazón, al que ya hemos hecho referencia, y que también dentro de... hay una serie de tradiciones gnósticas, bueno, de la propia Cábala, en India, en China, el corazón es como el órgano principal, es un órgano de percepción, también vinculado a la imaginación, es decir, porque es un órgano que capta directamente, que se halla implícito en esta manifestación directa, es captar el mundo no desde lo que me cuento del mundo, sino permitir que el mundo se manifieste, ¿no? Es decir, me mueva, me agarre y me lleve, ¿no? Esto tiene que ver con la inspiración, con las musas, con este rapto, con ser, bueno, pues con ser llevado por una situación que te excede completamente, que no puedes comprender lo que está pasando, pero sí puedes saborearlo, como decía en la anterior charla, ¿no? Es algo que puedes saborear aunque se te escapa, ¿no? Y eso que puedes saborear entraña, bueno, se revela como el tesoro. Todo el arte es un culto a la belleza, y cuando hace unos días volví a leer este capítulo en torno a la belleza, de repente fue como conectar con una fuerza, ¿no?, que estaba ahí, latente, ¿no?, pero todo merece la pena solo por conectar, es decir, por rendir culto, ¿no?, a la belleza. La belleza en el fondo es la realidad, pero ya no la realidad intelectual como algo, como concepto, como explicación, sino la verdad como experiencia. Es decir, la verdad como aquella experiencia que nos desborda completamente. Esto tiene que ver con la belleza. Cuando se habla desde la estética, ¿no?, fijaos en lo que se ha convertido, ¿no?, la palabra estética, ¿no?, con los centros de estética, con todo esto. Pero la estética en sí es, bueno, es un campo de la filosofía, es un campo del arte autónomo en sí mismo, y que profundísimo en cuanto a lo que lleva, ¿no?, en cuanto a lo que toca, porque está tocando algo de lo que difícilmente se puede hablar, pero que está presente en toda la obra, en toda obra de arte, pero está presente en la propia vida, ¿no?, y está presente sobre todo
en una forma de mirar que está atenta a eso, ¿no? Está atenta, bueno, esa sencillez, esa capacidad de deleitarse con un sabor, con un reflejo, ¿no? Estos poemas japoneses que aluden al reflejo del estanque, que aluden a... Es decir, ahí están, parece que es llegar como a un nivel de simplicidad, pero claro, es algo que desde el mundo como representación no tiene sentido. Es como, bueno, pero eso no es importante, lo importante es otra cosa. Pero desde el mundo de la vida, ahí es donde conectamos con algo que nos rebasa completamente y de lo que podemos extraer una fuerza que es ilimitada, ¿no? Una creatividad que es ilimitada, que no nos pertenece. Todo en el fondo es un vehículo y hay que entender que todo habla, todo dice. Esta situación está diciendo algo, ¿no? Cuando callo también se está diciendo algo. En todo instante se está diciendo algo. Y captar ese decir, captar ese... que no es un decir con palabras, es decir, sé que se está entendiendo. Es decir, captar ese decir que irrumpe cuando se calla, cuando uno calla, cuando uno está solo debajo de un árbol sentado, escuchando los pájaros. Hay algo que... hay un decir que se manifiesta, ¿no? Y que no está separado de nosotros. No es algo diferente de lo que nosotros como devenir creativos somos. Que esta es un poco donde conecta con la charla anterior, ¿no? Ese movimiento fundacional, ese movimiento en el que nos hallamos todos implicados desde nuestro proceso creativo, desde nuestra lectura de las cosas, desde las cuestiones que parecen que no son creativas, pero lo son, porque en el fondo lo creativo está en el fondo de todo cuanto dice, de todo cuanto expresa. Aunque parezca la explicación más científica, más rigurosa, está dentro de un proceso creativo, está jugando con unos conceptos asentados, ¿no? Que son fruto también de un proceso creativo, dentro de una cultura, dentro de un lenguaje. Y todo esto parece que adquiere una rigidez enorme, ¿no? Y al final lo llamamos materialidad. Parece que el mundo material, en el fondo lo que llamamos mundo material es el mundo ideal, porque es la representación de nuestras ideas, porque la materialidad para los antiguos es algo mucho mayor y que no hay que abstraerse para... No, se trata de conectar directamente con la materia, pero a un nivel donde el intelecto no está de alguna forma velando esa potencialidad o ese desplazamiento en el que nos encontramos. De ahí el viaje de fuego. Creo que con este segundo tema, ¿no?, de la manifestación directa, vamos entendiendo mejor a qué tipo de desplazamientos nos estamos refiriendo, a qué tipo de sutiles transformaciones en las que nos hallamos en el día a día, ¿no? Desde cada mínimo estado de ánimo, desde cada mínimo punto, cambio de atención, ¿no? Cambio del enfoque, de algo que nos tiene atrapados en algo y de repente llega otra situación que nos saca de ahí y se produce un salto brutal, ¿no? Y quizás no nos hemos movido del sitio, pero como decía Lao Tse, el viaje es decir, la mayor distancia se hace sin dar un paso. Los mayores viajes los hacía sentado debajo de su árbol y sin necesidad de un mínimo movimiento, ¿no? Entonces, todo esto es que sirva también para ilustrar a qué tipo de desplazamientos nos estamos refiriendo, a qué tipo de itinerarios, de cartografía, y todo esto conduciendo a la idea de nuevo de la expresión, ¿no? La expresión propia, que es lo que pretendemos como potenciar desde los talleres
y la importancia y la implicación de esa expresión propia, ¿no? Porque el mundo, es decir, el mundo es lo que somos capaces de expresarnos, hasta donde somos capaces de expresarnos. Fijaos la importancia de la expresión. Aquello que no somos capaces de expresarnos, no podemos llegar a percibirlo siquiera. Y cuando algo irrumpe con esta fuerza, lanza nuestra escritura más allá, o lanza nuestros gestos, nuestra voz, nuestro sonido, nuestro movimiento más allá. Y de alguna forma enriquece lo que serían los contornos del mundo, ¿no? Lo que delimita el mundo de mi propia experiencia, de mi propia vida. La expresión juega un papel fundamental en cuanto se manifiesta. De ahí la manifestación directa. Lo que se manifiesta directamente. Y donde no hay una diferencia entre lo que se manifiesta sobre el dibujo que realizo o sobre la montaña que observo a través de la ventana. Como decía alguien, las flores pintadas también cantan. Entonces es entender esto, los antiguos estaban ahí, lo veían súper claro. Es decir, lo que se expresaba sobre los jeroglíficos egipcios no era diferente a lo que se expresaba en los contornos del Nilo. Todo era un lenguaje que se leía del mismo modo, porque todo era expresión de la naturaleza. Y ahí vemos también qué dimensión puede adquirir la propia expresión. La expresión como vehículo, como órgano, como caudal por el cual nos lanzamos, al cual nos entregamos. Y que constantemente nos moviliza. En el fondo es entender que algo que utilizamos en automático, que utilizamos sin reparar en eso, lo que pretendemos con este ciclo, ¿no?, es que pongamos atención ahí. Y solo poniendo atención ahí podemos conducir esa expresión y esa lectura de cuanto se expresa afuera. Y de esa forma transformar, movilizar el modo en el que las cosas nos llegan, nos afectan, nos despiertan, nos activan, nos movilizan y nos llevan, bueno, hacia nosotros mismos siempre. Voy a poner sonido. Gracias.